Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que... Buenos días, saludamos a toda la audiencia de Radio La Predicadora, la 94.1. Gracias le damos al Señor por permitirnos estar una vez más en este lugar para poder compartir con la amada audiencia la palabra del Señor. El propósito de compartir la palabra del Señor es despertar a aquellos que tal vez están dormidos a la edificación, a aquellos que están de poco ánimo, que la palabra de Dios pueda fortalecer. Ese es el propósito. Nunca el propósito de compartir la palabra del Señor en este lugar es para contender o para causar alguna aflicción a algún hermano, sino siempre el propósito es la edificación. Gracias le damos al Señor. Mi esposo es el pastor Ramón Encina, yo soy Ramona Cabrera. Bueno, estamos los días lunes de 9 a 11 de la mañana. En la primera hora estamos nosotros, después continúa el hermano Nicolás. Los días viernes también estamos de las 10 a las 12 horas. La primera hora está mi esposo y la segunda hora está el hermano Nicolás. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384, Barrio El Tambo. Nuestros días de reuniones son los días sábado a las 19 horas y los días domingo tempranito a las 9 de la mañana ya estamos reunidos para bendecir el nombre de nuestro Señor. Le damos gracias al Señor, siempre siguiendo el protocolo que nos pide el gobierno por causa de esta pandemia que está pasando en el mundo entero. No es solamente aquí en Argentina, sino que el mundo entero está padeciendo esta pandemia y bueno, nos cuidamos porque hemos visto de cerca cómo actúa este virus y bueno, no queremos nuevamente que se cierren las puertas de la iglesia, sino que queremos seguir reunidos y alabando el nombre del Señor todos juntos. Nosotros tenemos un número de teléfono, el teléfono de la radio. Usted tiene aquí el teléfono de la radio, el celular, donde usted puede estar mandando mensajes o llamando. Y también tiene nuestro teléfono particular, es el 1531675236. También usted nos puede ver por el Facebook de Ramón Encina o el Facebook de Ramona Cabrera, Mari Vargas, La Última Trompeta, Filial Virrey del Pino. Ahí estamos pasando siempre todos los programas, los nuestros, los del hermano Nicolás, los del hermano Juan y la hermana Rosemary también. Así que agradecidos al Señor. Y también usted lo puede ver por nuestro canal de YouTube. Perdón, hermanos. Nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí están todas las predicaciones de la radio y todas las predicaciones de la iglesia también. Están también los programas de nuestro hermano Juan y Rosemary y los del hermano Nicolás también. Así que lo invitamos a suscribirse gratuitamente a La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Es un canal de YouTube al cual usted se puede suscribir gratuitamente y tiene a cualquier hora cualquier predicación que usted quiera ver de nuestra congregación. Gracias le damos al Señor, saludamos a todos los hermanos de la congregación, saludo a mi madre que seguramente estará escuchando, a mis hijos, que el Señor pueda bendecir sus vidas grandemente y a todos los hermanos de la congregación. Un abrazo fuerte para Jesús y Celeste, que seguramente están escuchando, Alejandro, que el Señor bendiga sus vidas grandemente. Amén, hermanas. Gracias le damos al Señor, hermanos, hermanas. Bueno, saludo al pastor Cabral, al pastor Florian. Bueno, él está en Estados Unidos ahora, pero a dedo de Dios es a la iglesia de los hermanos de Gracia y Gloria, el Señor bendiga grandemente también, a nuestro hermano Chacho, y bueno, y a todos los hermanos. El Señor bendiga grandemente su propósito, ¿no? Que su propósito se pueda llevar a cabo. Al hermano Claudio, también al hermano Dante, el pastor Dante, el Señor bendiga.
¿cómo más? Dante Sánchez. Dante Sánchez. El Señor bendiga grandemente su vida. El hermano tiene los programas los días viernes en este lugar de 18:30 horas. El Señor bendiga grandemente la vida de nuestro hermano, pastor. Y bueno, también quiero saludar a Karina, a Nino. Y bueno, hay tanta gente para saludar, ¿verdad? A los hermanos que escuchan desde, creo que de Colombia era, ¿no más? Sí, de Colombia. De Colombia y no sé de qué otro país se escuchan también. Que el Señor bendiga a todos los que nos escuchan por medio de Facebook. Un abrazo muy grande a los hermanos y gracias por escuchar la radio. Amén. Eso hace muy bien a nuestro mensaje porque sabemos que no es el único programa que escuchan, sabemos que escuchan otros programas de esta emisora y es bueno que esta palabra se extienda, corra, ¿no? Y bueno, eso es maravilloso, qué increíble que la tecnología, ¿no? Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar con el mensaje de la palabra de Dios de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, juntamente con mi esposa y todos los radioescuchas, Señor, para poder inclinar nuestro oído a tu voz, a tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a trazar esta palabra. Amén. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra que hemos traído, Señor, esté de acuerdo con tu voluntad agradable y perfecta. Padre de la gloria. Bendice a los hermanos de la congregación, a cada uno de ellos. Señor, sin hacer acepción, Señor, tú puedas bendecir. Bendice a los hermanos, Señor, que son nuestros amigos, que, Señor, aquellos que están enfermos, tú puedas estar sanándole, libertándole. A Noelia, Señor, ayúdala, bendícela, la declaramos sana, libre, Señor amado. Alabado sea el Señor, y también a nuestra hermana que se está reponiendo, Señor, termina la obra en ella, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahí en Números capítulo 21. Número capítulo 21, amor. Alabado sea el Señor. Podríamos comenzar con el versículo 8. Primero vamos a ver el versículo y después vamos a leer el contexto. Sí. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. El 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gracias le damos al Señor por su palabra. Ahora vamos a leer el contexto, ¿no? Y oyendo el cananeo del versículo 1 hasta el 8, amor. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Gracias le damos al Señor. Y aquí la palabra del Señor hace un reflejo de la redención, ¿no? De la redención, no de la redención que obró nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sino de la redención que se va procesando en nosotros continuamente. No es una redención que nosotros vamos siendo redimidos, aunque nuestro espíritu ha sido redimido, pero nuestra alma tiene que ser redimida y bueno, y por fin nuestro cuerpo físico tiene que ser redimido. Entonces acá lo que está hablando la palabra del Señor es sobre la redención que obra Dios por medio del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir por parte. Entonces, usted fíjese que aquí en el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Quiere decir que ellos ya habían salido de Egipto, ¿no? Ahí podríamos leer en el capítulo 16:3, amor. Ellos ya habían salido de Egipto, ellos ya habían visto abrirse las aguas del Mar Rojo en dos y pasaron por el medio como en seco. Fueron redimidos, fueron por medio de aquella sangre que ellos pusieron en los portales y en los dinteles de las puertas, ¿no? Vamos a leer ahí donde te dije, amor. 16:3, sí. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Israel? Amén. ¿Vio ahí? Sobre sí, la congregación de Jehová. Sí, ahí vemos. La rebelión de Coré. Sí, ahí vemos nosotros como el pueblo de Israel, después de haber sido salvados, ellos se rebelaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Fíjate, eso trae consecuencias. Así también en este tiempo, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, dejando la iglesia, cuando nos rebelamos contra Dios y contra el siervo de Dios, contra los pastores que Él pone al frente, eso tiene consecuencias. No es que uno puede hacer eso sin sufrir consecuencias, ¿no? Porque el daño que se está haciendo es muy grande. En el capítulo 16 leyó mi esposa, en el versículo 3, ¿no, ma? Sí. Y dice, vamos a leer del versículo 1, ma. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Vio como no eran cualquier persona estos, no eran hermanos que recién entraban a la congregación, eran príncipes de la congregación, eran hombres de renombre, pero sin embargo ellos se levantaron en contra del siervo de Dios y se levantaron en contra del nombre de Dios, ¿no? Eso era muy grave, lo fue grave en aquel tiempo y es grave en este tiempo también. En este tiempo es muy grave ir en contra de nuestro amado Señor Jesucristo como cabeza del cuerpo, ¿no? Como cabeza de la iglesia, y también es grave ir en contra del siervo de Dios, de la persona que nuestro Señor Jesucristo pone. Entonces ellos se levantaron contra Moisés, ¿no? Acá estamos hablando de la redención, ¿verdad? Que la redención ocurrió en el Mar Rojo. Ellos fueron salvados por medio de la sangre. ¿De qué sangre? De la sangre que ellos habían puesto en los postes y en los linteles de las puertas.
la sangre, que esa sangre procedió del cordero que habían sacrificado. Ahora en el versículo 3 más, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjese qué atrevimiento, ¿no? Qué atrevimiento la de estos hermanos, la de estos hijos de Dios, la de estos príncipes, y el hombre no cambió. Dice que hay que hacer una Biblia nueva porque la Biblia que nosotros tenemos es muy vieja, dice. Pero el hombre no cambió. El hombre necesita la palabra antigua. El hombre, los hermanos dentro de las congregaciones necesitan la palabra antigua, la palabra de Dios, ¿no? Que Él trajo ya hace miles y miles de años atrás. Porque el hombre no cambia, el hombre sigue siendo el mismo. ¿Para qué vamos a cambiar la Biblia, la palabra de Dios que conocemos? No, para que se ajuste a los tiempos presentes, dicen, la palabra de Dios. Y eso es un engaño del diablo. Quieren acomodar a la Biblia para que la persona puedan vivir en su concupiscencia, su deseo carnal, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora fíjese cómo se atrevieron estos príncipes, ¿no?, a levantarse contra Aarón y contra Moisés, a quienes Dios les había colocado. Hoy, la misma falta de temor hay hoy en las congregaciones como lo hubieron en el campamento de Israel. La misma falta de temor, ¿no? La arrogancia, el creer que por el solo hecho de ser un hermano en la iglesia tiene derecho a levantarse contra el pastor o levantarse contra la palabra que el pastor está enseñando. Eso es un error. Pero bueno, no quiero enfatizar en ese punto, sino en la redención. Y entonces, a pesar de que se cometió ese pecado, fíjese en el versículo 4, amor. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Esto haced: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ello incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Amén, hasta ahí nomás. Fíjese el pecado terrible que cometieron los hijos de Israel. Especialmente los sacerdotes, los levitas fueron, ¿no? Ellos querían administrar el sacerdocio, pero ellos eran levitas. No eran sacerdotes, pero no eran sacerdotes para administrar en el lugar donde administraba Aarón y sus hijos. ¿Vio? Y ellos cuestionaron para poder entrometerse en ese lugar, en ese espacio que Dios no les había dado. Entonces miraron la flaqueza, miraron la carne, o miraron a Aarón, y miraron a Moisés, y miraron y se preguntaron: ¿y quiénes son estos para ponerse encima de nosotros? ¿No? Ya estamos cansados de ellos, ya estamos hartos de ellos. Y hoy hay hermanos en las congregaciones que piensan igual, ¿no? Que piensan que porque Dios los ha puesto a ellos como diáconos, como evangelistas o como
como administradores de la palabra de Dios, tienen derecho de levantarse en contra del siervo de Dios, en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque el sacerdote ahora es el Señor Jesucristo. El que administra delante del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces les habló, ¿no?, Moisés a Coré, ¿no?, y a todo su séquito, a todos los que lo seguían, porque cuando alguien se levanta en contra de los siervos de Dios, no se levanta solo. Trae detrás de sí un grupo de hermanos y de hermanas para que lo apoyen. ¿Yo? Y mañana, dice Jehová, mañana Jehová mostrará quién es suyo y mostrará quién es santo, ¿no? Y lo traerá así, ¿no? Y al que escogiere, él lo allegará así. ¿Yo? En aquel tiempo, hay muchos versículos para ver allí, ¿no? El que escogiere, alabado sea el Señor. Ahí podemos ver en Éxodo 28:1 más. Éxodo 28:1. Cuando Dios escogió a alguien para ponerlo no como cabeza, sino como pastor de una congregación, hay que tener un respeto muy grande por esa persona. Amén, amor. 28:1 de Éxodo. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Seguí, mamá, seguí. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Fíjese el trabajo que tenían que hacer estos hombres para vestir a Aarón. Tenían que trabajar una vestimenta, ¿no? Y eso me lleva a mí a Colosenses, donde dice despojado del hombre viejo con sus hechos, y ahí habla, ¿no?, sobre la vestidura del hombre viejo, pero después dice vestido pues del nuevo hombre que conforme a Dios es vestido, ¿no? Vamos a leerlo ahí, amá. El capítulo 3 del versículo, bien arriba, amá, capítulo 3. Dice, pero en el 8. ¿Puedo leer del 5? Sí. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Ahí, sobre todas sí. estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahí vemos que acá en este caso de Aarón, él tenía que ser vestido. Y ahora nosotros tenemos que vestirnos. No, pero acá en tipo y en sombra nos muestra cómo nosotros tenemos que vestir. También tenemos que vestir a aquel que fue puesto por Dios. Tenemos que vestirlo, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que vestir? Y de una manera como lo fue vestido Aarón. Y dice que en el número capítulo 16, y no fue en el capítulo 16, amor, fue cuando vos leíste Éxodo 18, creo que era, ¿no? Alabado sea el Señor. Bendecido sea Éxodo 28.1, perdón, 28.1. ¿No? Ahí sí vamos a repasar un poquito. No quiero detenerme mucho en estos detalles porque quiero hablar más de la redención, pero bueno, el Señor es lo que nos va a ir llevando. 28.1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidura sagrada a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Vio? Entonces, fíjese cómo uno tiene que vestir a aquellos que Dios puso, ¿no? Tiene que vestir con vestiduras sagradas o consagradas, por así decirlo. Es decir, yo interpreto, esto es una interpretación, ¿no? Que al pastor no hay que vestirlo de deshonra, no hay que vestirlo de despojo, no hay que de malos testimonios, de juicio sin misericordia, sino que al pastor hay que vestirlo de hermosura, ¿no? Porque él es un representante de Cristo, ¿no? El siervo del Señor, es un representante del Señor. Entonces, ¿y quiénes lo visten al siervo de Dios? No, todos lo vestimos todos porque él es el siervo que Dios puso, ¿no? Para poder perfeccionarnos a nosotros. Porque él, como dice en el libro de Hebreos, dice que él ora al Padre como quien tiene que dar cuenta por nosotros. Él se tiene que presentar a Dios y nosotros tenemos que vestirlo con una vestidura de hermosura, de belleza, ¿no? Tenemos que dirigir, cuando hablamos de nuestro pastor, tenemos que hacerlo con palabras bellas, con palabras hermosas, ¿no? Porque cuando embellecemos nosotros al siervo de Dios, embellecemos al Señor mismo, embellecemos a aquel que lo colocó a él. Bueno, pero esto es una interpretación, vamos a dejar la interpretación para ir a la palabra del Señor. Entonces, claro, acá ellos se levantaron contra Moisés y contra Aarón, Coré y sus séquitos, y bueno, y Moisés le dice a ellos que ellos se presentaran al día siguiente con sus lámparas, ¿no? Con su incensario, ¿no? Hace esto, tomar los incensarios, Coré y todos sus séquitos, ¿no? Fíjese, todo lo que lo seguían. En el capítulo 10, versículo de Levítico, capítulo 10:1, amor, vamos a ver algo del incensario. Tomad el incensario, Coré y todos sus séquitos. Ahí en el incensario era un recipiente, era como una lámpara que se ponía fuego y se ofrecía el incienso a Dios, ¿no? Bueno, ahí en el capítulo 10, versículo 1 más, de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Fíjese, estos eran los hijos de Aarón, ¿no? Anteriormente.
Pero acá Moisés les dice a ellos, pongan, ¿y qué podían poner ellos como incensario? ¿No? Como incienso en el incensario, ¿qué podían poner? Y los pensamientos que ellos tenían, ¿no? Todo lo que ellos estaban pensando. ¿Y qué estaban pensando? Estaban pensando en contra del siervo de Dios, en contra de Aarón, porque ellos mismos dijeron, estamos hartos, ¿no? Estamos cansados, ¿no? En el versículo bastaos, porque toda la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta, dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y entonces el incensario es algo que se ponía, lo que uno le iba a ofrecer a Dios, ¿no? Hoy nosotros vamos delante de la presencia de Dios con el incensario y ofrecemos a Dios lo que está en el incensario. Entonces, ahí, ¿qué está en el incensario? Están los pensamientos, los sentimientos, ¿no?, que nosotros tenemos en contra de aquellos que Dios puso. Bueno, ellos tenían que poner lo que ellos, el incienso que ellos consideraban, ¿no? Bueno, y entonces Moisés le dice, poner fuego en ellos, es decir, que tenían que poner fuego, y poner en ellos sahumerio, ¿no?, delante de Jehová mañana, y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Bastao pues estos hijos de Dios, estos hijos de Leví, dice. Ahora fíjese que lo que ponían ellos era el sahumerio, pero el sahumerio era el mismo sahumerio que tal vez le ponía Moisés o Aarón a su incensario, era el mismo sahumerio. Pero acá el problema no estaba en el sahumerio, el problema estaba en aquellos que ofrecían el sacrificio. ¿Qué pensamiento los llevaba a ellos, ¿no?, a ofrecer el sacrificio? ¿Cuál era la intención que ellos tenían al acercarse a Dios, ¿no? ¿Cómo se iban a acercar a Dios hablando mal de aquellos a quienes Él mismo lo había levantado para que administren en el lugar donde ellos tenían que administrar? Pero ellos pusieron el sahumerio en el incensario y se acercaron a Dios. Y entonces dice que le tenían que encender, poner fuego, dice, ¿no? Delante de Jehová la mañana, y será que el varón a quien Jehová escogiera, aquel será santo. Bastao esto, hijo de Leví. Y dijo más Jehová a Coré, oíd ahora, hijo de Leví. O es poco, dice, no, es poco que Dios te haya salvado, lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Que Dios te haya redimido, que Dios haya anotado tu nombre en el libro de la vida. Es poco que Dios te haya perdonado tus pecados, es poco que Dios te haya hecho una nueva creación, que te haya dado la vida eterna, que te haya levantado de la inmundicia y de la suciedad y te haya colocado en un trono de gracia. ¿Es poco eso? Y entonces dijo Moisés a Coré, ahora oí, mi hijo de Leví, ¿es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos llegar así para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estuviese delante de la congregación para ministrarle? ¿Es poco usted que muchas veces se levanta contra el siervo de Dios, que Dios lo puso contra su pastor? ¿Es poco que Dios le haya puesto a usted, que lo haya separado del resto de la congregación y le haya dado un ministerio, ¿no?, para que usted pueda administrar y perfeccionar a los santos? ¿Es poco eso? ¿Que quieres el lugar del pastor, que quieres el lugar de Aarón, por así decirlo? ¿Y qué te hizo acercarte a ti, no? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, para que procuréis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus séquitos sois lo que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abirán, hijo de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá, no vamos a hacer lo que tú nos mandas, no vamos nosotros ahí a estar frente a ti, porque tú no eres nadie.
Tú estás ahí para estorbar nada más. Tú no eres el siervo de Dios. Es poco que nos haya hecho venir, decían ellos, de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel. ¿No? Todas esas promesas que Dios va a estar con nosotros en la adversidad, que Dios va a estar con nosotros en la pobreza, que Dios va a estar con nosotros en la enfermedad, todo eso, tú nos dijiste eso y eso no se dio, nunca se da eso. Ni nos has dado heredades de tierra y viña, has de derramar los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó. ¿Vio? Vi que dicen que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero acá dice que se enojó, ¿no? Entonces Moisés se enojó en gran manera, no se enojó poco, se enojó mucho Moisés, el hombre manso, se enojó mucho y dijo Jehová, léeme, amor, por favor. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todos tus séquitos, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno un incensario, y poned en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar con ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apartaos de en derredor de la tienda de Coré y Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová,
y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ello delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, y miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ven pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Amén, gloria a Dios. ¿Querías decir algo más? No, tenemos 10 minutos. 10 minutos. ¿No querés? Bueno, damos gracias al Señor. Entonces, volviendo al capítulo 21, ¿no? Donde nosotros vemos la muerte de Aarón allí, pero también vemos el relato de la redención. Nosotros ya estamos conociendo el pecado que Israel cometió, ¿verdad? Ellos cometieron ese pecado tan grande. Entonces dice: y oyendo el cananeo, en el capítulo 21:1, el cananeo, el rey de Arab, el cual habitaba en el mediodía, que venía a Israel por el camino de los centinelas, peleó contra Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos, y a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción. Y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatiéndose el ánimo del pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestras almas tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vio, acá vemos que después de que somos salvos, tenemos conductas pensamientos y sentimientos que nos nos pueden llevar de alguna manera a algún tipo de condenación. ¿Vio? Por eso en Romanos capítulo 8 dice: ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero acá el pueblo no estaba en Dios, estaba en la carne. No, ellos vivían conforme a los pensamientos, conforme a los sentimientos. Ellos estaban fastidiados, ¿no?, del pan que Dios les había mandado.
¿no? Así muchas veces el pueblo se fastidia por la palabra de Dios, ¿no? Se fastidia por ser corregido, por ser instruido por la palabra. Entonces el pueblo, la iglesia estoy hablando, ¿no? Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado en contra de Jehová contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró al pueblo. Y Moisés oró por el pueblo. El pastor siempre tiene que, a pesar de todas las desobediencias que puedan haber, a pesar de todas las rebeliones que pueda haber en la iglesia, él tiene que orar a Dios, como lo hizo Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a aquella vivirá. Entonces, el libro de Hebreos nos dice a nosotros que si hubiésemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, amén, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, que a pesar de desviarse uno, la iglesia muchas veces se puede desviar, tal vez usted se levantó en contra de su pastor, tal vez usted se levantó en contra de la palabra de Dios, se levantó en contra de Dios, ¿no? Y ahora usted está llevando una vida que no corresponde, o está llevando a su carne a experimentar cosas que no corresponden, pero a pesar de eso, la redención todavía está a nuestro alcance. Y Dios le dio a ellos que se hicieran una serpiente de metal, ¿no? Y dice que Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la tierra, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Esta serpiente nos representa a nuestro Señor Jesucristo crucificado, ¿no? Esta serpiente, y todo lo que mirara a él, dice la palabra de Dios, no será avergonzado. Quiere decir, hermana, hermano, amado hermano, que tal vez usted se ha levantado en contra de Dios, tal vez usted se ha levantado en contra de la iglesia, tal vez usted dice la iglesia es un lugar de contienda, siempre están hablando lo mismo, siempre están diciendo lo mismo, siempre están corrigiendo, exhortando, no levantándose de esa forma en contra de Dios, en contra del siervo de Dios. Entonces, y ahora el veneno le llegó a usted, ahora la serpiente le mordió a usted y usted está en peligro de muerte, ahí en su cama tirado con alguna enfermedad terminal, pero usted puede mirar a Cristo ahora, no puede mirar al Señor buscando la redención, buscando nuevamente la reconciliación, buscando nuevamente vivir, ¿no? La vida, porque la vida está en Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que Dios en este tiempo abre la tierra con aquellos que se levantan en contra de Él, en contra del pastor, en contra de la iglesia, se levantan y los manda al infierno, sino que por el contrario, Dios siempre está ofreciéndonos a todos nosotros que somos sus hijos, nos está ofreciendo nuevamente como aquel padre que estaba esperando que su hijo volviera a su casa. Él siempre está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Y este es el día que Dios escogió para eso. Este es el día para que usted pueda reconciliarse con Dios, ¿no? Por medio de la redención, porque la redención es la sangre. Jesucristo pagó el precio, ¿no? Para que usted pueda ser restaurado en esta mañana. No es que nosotros somos redimidos porque hay algo en nosotros que hace que Dios se mueva, no, sino que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿no? Es el motivo por el cual nosotros nos podemos acercar a Dios y volver a la vida, ¿no? Despojarnos de la muerte, porque muchas veces muchos hermanos están en las manos de la muerte, y eso no quiere decir que están enfermos gravemente, sino que están en las manos de la muerte y están experimentando, ¿no? La muerte en su manera de vivir, en su manera de sentir, ¿no? Pero hoy Dios te acerca a la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere redimirte a ti, hermano.
hermana. Dios la quiere redimir por medio de su sangre. Dios la quiere redimir por medio de que usted haga lo que Él le dice. ¿Qué le está diciendo? No, que lo tiene que mirar al Señor. Así como aquellos que miraban a la serpiente eran sanados de su muerte, de la muerte. Así en esta mañana usted puede ser sanado, hermana, hermano. En esta mañana, hoy es el día, porque Dios nos dio esta palabra hoy. Amén. Si usted deja pasar este día, si usted deja de pasar este momento en el cual usted puede reconciliarse con Dios, tal vez nunca más lo vuelva a recuperar. Tal vez nunca más se dé esta ocasión. Tal vez la muerte o el diablo lo va a tener ahí agarrado, ¿no? Hasta el último día de su vida y bueno, y lo va a llevar a usted a morir antes de tiempo. Pero Dios no quiere eso para usted. No, la sangre de nuestro Señor Jesucristo se derramó en la cruz del Calvario por nosotros, para hacernos libres, libre del diablo, libre de la muerte, libre del pecado. Hoy estamos en un tiempo de gracia donde Dios puede manifestar, ¿no?, su gracia, su amor para con sus propios hijos, no solamente para el pecador, sino nosotros somos hijos de Dios. Y Jesucristo proveyó a Dios el medio por el cual Él nos puede a nosotros redimir de cualquier error que nosotros hayamos cometido. Entonces, en esta mañana es una mañana de redención para tu vida, ¿no? Dado de que tú has pecado contra Dios, dado que tú has pecado contra la iglesia, contra su palabra, Dios te quiere redimir, te quiere salvar de eso. No, porque la salvación dura toda nuestra vida. No, nosotros somos salvos en nuestro espíritu, pero tenemos que ser salvos en nuestra alma y en nuestro cuerpo físico. No, y esa salvación Dios la opera por medio de su palabra, por medio de la sangre, como base tiene la sangre de Jesús, ¿no? Bueno, hermanos amados, que el Señor bendiga tu vida. Vamos a hacer una oración. Si usted quiere reconciliarse con el Señor y visitarnos en la iglesia, le invitamos, hermanos. Amén. Padre amado, gracias. Estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para pedirte por aquellos Amén. Hermanos y hermanas, Gloria Señor, nombre, que de alguna manera se han Señor. Distanciado de ti. Sí, Padre, Señor, te rogamos, Señor, la sangre de Jesucristo sí, Padre proveyó Santo, el medio por el cual los hermanos que se han alejado, los hermanos que se han apartado, pueden volver. Amén, Señor, y tú, por medio de esa sangre, tú puedes restaurarles en la comunión. Tú puedes restaurarles, Señor, en el sentir, Señor. Amén, Señor. Ayúdalos, gracias, bendícelos. Señor, bendecimos a los hermanos que Amén. Se están reconciliando contigo sí, por Padre, medio de la sangre de Jesucristo. Te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. El Señor bendiga. Amén.